Yo creo que ya no deben entrar más. Habíamos hablado en la anterior clase de lo que son las estadísticas, ¿no? Las poblaciones, todas las cosas. Y habíamos quedado justamente acá, las características de producción ovina en el Mercosur. Es bueno para conocer más o menos qué es lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo en nuestro medio, o en la producción, ¿no? Si vemos este mapa, vemos que eh, los mayores productores, vamos a decir así, son Brasil, Uruguay, Argentina, ¿no? Paraguay es poco lo que produce. Y, o sea, todo lo que pertenece a lo que es el Mercosur. Si ustedes ven acá, dice sistemas de subsistencia, uh, quiere decir un sistema extensivo, vamos a decir así, ¿no? ¿Y qué razas más o menos se adaptan a esta situación? Generalmente son los de pelo, ¿no? Santinés, Peligüey, Morada Nova, ¿no? Que de acuerdo a la zona que hay, por ejemplo, la zona este de Brasil es un poco cálida, entonces se desarrollan bien, y por eso dice de subsistencia, ¿no? Y todos son productores de carne, ¿no? Morada Nova, Peligüey. Si nos vamos un poco más al sur, aquí vamos a ver el Uruguay. Uruguay, sistema mixto, dice. Mixto en el sentido de que se puede criar bovino ovino, ¿no? Ustedes saben que la particularidad de consumo o de comer es muy diferente el bovino que el ovino, ¿no? Eh, el bovino arranca con la lengua y el ovino con los dientes va cortando, pero puede llegar hasta el ras del suelo. Entonces, eso se puede hacer la combinación o, para la crianza. Generalmente, cuando hay pasturas, ¿no? Se utiliza cuando hay altas pasturas para aprovechar mejor lo que es el pasto. En este caso, por ejemplo, hablamos de doble propósito, lana y carne. Dentro de estas razas tenemos el corredal ideal. Entonces, es sistema mixto en el sentido de que pueden criar bovino, ovino. No estoy diciendo intensivo, semi-intensivo, ¿no? En la, en la, nos vamos más al sur y ya llegamos a la Argentina. También sistema mixto, dice agrícola ovino. O sea, en este caso, las grandes extensiones que tienen de agricultura, después de hacer la cosecha, meten los animales para la crianza de ovinos. O sea que utilizan al máximo todo lo que son los desechos de la agricultura. En este caso tenemos, como es zona más fría ya, son productores de lana y carne también, Corriedale, Romney, Lincoln, son ya bien planudos esto, ¿no? Y más al sur, ya nos vamos hacia la Patagonia más o menos, ¿no? De la Argentina, son los sistemas extensivos, puros. Quiere decir que en esas planicies que hay estilo altiplano, porque no hay mucha vegetación, ¿no? Aquí ya son laneros, propiamente dicho, merinos y colidal. Entonces, en estos casos, eso no quiere decir tampoco que no haya manejo. Hay manejo. Con toda la tecnología tienen. Por más que sea extensivo, hay estacionamiento de monta, hay épocas de parto, épocas de destete. Entonces, hay todo eso. Pero son grandes superficies y gran cantidad de animales las que se crían en estos lugares. Ya son estructuras muy, vamos a decir, muy tecnificadas porque tienen hasta matadero, todas esas cosas, ¿no? Entonces, es grande la explotación de lo que es ovino en el sur de la Argentina. Considerando estas producciones, ¿no?
Se puede decir que estos 4 países pueden tener 55 millones aportan al Mercosur, que significa el 64% de Sudamérica, ¿no? Y, o sea, entre los 4 países, el 64% significa de la producción de ovinos en Sudamérica, y el 5% es el efectivo mundial. O sea que solamente el 4% al total de animales o a la población mundial significa un 5%. Y a nivel de Sudamérica significa el 64%. Entonces, la población ovina, o sea, esa es más o menos la relación. La población en el Paraguay, por ejemplo, es poco. Antes había 500.000, creo que hoy llegan a 700.000, ¿no? Es un país chico y recién están incentivando, aumentando la tecnología y todo lo que es la producción de ovino. Y hay mucho avance en lo que es tecnología en ovino, ¿no? Ahora, por ejemplo, Perú, Bolivia, Chile, de acuerdo a lo que hemos visto en las estadísticas, tiene 13, 8, 19 millones respectivamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la producción ovina? En los últimos 10, 15 años hubo un descenso en cuanto a la producción de lo que es ovino, pero ese descenso justamente se debió a los cambios de actividades, ¿no? O sea, agropecuarias, como la agricultura y la ganadería, hubo esos cambios. Entonces, ciertas áreas han sido dedicadas, que eran utilizadas por los ovinos, ha sido cambiada para la agricultura, ha sido cambiada para la crianza de bovinos. Entonces, eso generalmente en la ganadería bovina, menores son los costos de mano de obra, ¿sí? Entonces, pero los rendimientos, vamos a ver más allá, los rendimientos por hectárea, vamos a decir que son menos que la producción de lo que es ovino, ¿no? Nosotros por hectárea podemos sacar más ovino, sino que los cambios que han ocurrido generalmente ha sido por la depredación, vamos a decir así, de los terrenos, pero esa depredación es por falta de manejo. O sea, donde se mete animales ovinos, caprinos, generalmente tienden a perder el terreno, ¿no? Porque si no le hacemos un manejo, los animales pueden consumir las pasturas hasta la raíz, hasta el ras del suelo, y cuesta que vuelva a rebrotar, ¿no? Y de ahí salen las malvas y todas esas cosas. Entonces, esa es una situación. Por eso es que había mucho problema de certificación. Entonces, eso ha conducido a hacer esos cambios, ¿no? Por eso sí, de reducción de la capacidad de carga de los campos, dice, como consecuencia de los procesos de certificación. Eso ocurrió en cuanto a lo que es la situación de la ganadería. En nuestro medio, por ejemplo, en la década del 2000 al 2010 hubo mucho cambio. Muchas superficies que eran destinadas a la crianza de ovino ha sido cambiado para la producción de lo que es caña. Se han entrado mucho caña, maíz, entonces, y muchos terrenos han sido reducidos. O sea, todo donde se criaba ovino, caprino, ovino y bovino han tenido que cambiarlo en lo que es la agricultura, ¿no? Y eso ha conducido aparte a la reducción de la población y también las enfermedades que se presentan cada época, ¿no? Hay enfermedades que producen cierta disminución en la población. Las heladas, por ejemplo, ¿no? Hacen que se mueran muchos animales y eso pues es impredecible, ¿no? No se sabe que de un año a otro año puede cambiar el clima.
¿Listo? Entonces, viendo toda esa situación, ¿qué es lo que ocurre con la situación en Bolivia? Con la situación en Bolivia nosotros tenemos 3 zonas. ¿Cuáles son las zonas geográficas que tenemos nosotros? ¿Mm? ¿Quién me dice? Valle, llano, creo, doctor, y altiplano. O, Está bien, está bien. Son los valles, llanos, ¿no? Altiplano. Entonces, dependiendo de la zona, por ejemplo, estas 3 zonas que son bien marcadas, ¿no? Y las 3 zonas tienen los departamentos también, ¿no? Si hablamos del altiplano, ¿qué departamentos son los que componen? Oruro, Potosí, La Paz. Así es lo más alto, ¿no? Del altiplano, Oruro, Potosí, La Paz. Valle viene a ser Tarija, Sucre, Chuquisaca y Cochabamba, ¿no? Los 3 departamentos. Y cuando hablamos de los llanos, viene a ser Beni, Pando y Santa Cruz. Y cada zona tiene su particularidad. Por ejemplo, cuando hablamos del altiplano, dicen mayor por el clima. Efectivamente, cuando hablamos de animales de lana, va a ser mayor la producción, ¿no? De ovino, ¿sí? Porque allá se concentra la mayor producción. Entonces, aún con sus limitantes de alimentación, hay la mayor producción de ovino, como hemos visto en las estadísticas. Entonces, allá, por ejemplo, los animales, hay poco pasto, ¿no? Pastos nativos nomás hay, no hay pastos cultivados. Hay desechos de cultivo, ¿no? Que lo almacenan como heno. Y hay ciertas hierbas naturales, ¿no? Ciertas leguminosas naturales que años redondos están. Y es así como se crían en el altiplano. Los insumos generalmente llevan de aquí de Santa Cruz, Cochabamba, para hacer alimentos balanceados en su mayor proporción. Todos lo llevan de aquí de Santa Cruz. O sea que si hablamos nosotros de producción y decimos ovino de pelo, difícil que se críe en el altiplano, ¿no? Aquí tiene que criarse siempre. En los valles todavía hay un poco más de ventaja, ¿no? El crecimiento, la crianza es mediana, porque no es porque no haya las condiciones, ¿no? Porque ya hay otras actividades. Tenemos lechería, ganadería, ¿no? Y todas las especies, avicultura. O sea, ya hay una competencia. Pero no deja de tener su importancia la cría de ovinos y caprinos en Potosí, en Tarija, Chuquisaca, Cochabamba. Entonces ahí, por ejemplo, el clima no es tan frío, hay alimentos bastante, ¿no? Aún así todavía llevan alimentos de Santa Cruz, todos los granos, maíz, llevan subproductos agroindustriales, ¿no? Para hacer alimentos balanceados. Entonces, y la crianza es mediana. Ya en los valles se puede criar animales de lana, también se puede criar animales de pelo, ¿no? Porque hay zonas que son aptas para la crianza de ovinos de pelo. Y cuando nos vamos a los llanos, en los llanos dice poco, pero poco la crianza de animales de lana, ¿no? Va a ser poco.
Entonces, sin embargo, cuando hablamos de ovinos de pelo, tenemos bastante, ¿no? Aquí los ovinos de lana son la gente tradicional, generalmente la gente que emigró del altiplano hacia acá, son las que mantienen la costumbre, ¿no? Sin embargo, ya acá en los llanos ya es otra temperatura. Tenemos mayor cantidad de alimentación. Aquí tenemos todo. Tenemos pastos cultivados, leguminosas, ¿no? Tenemos desechos industriales, los subproductos agroindustriales, soya, ¿no? Torta de soya, soya integral, todas esas cosas. Tenemos cascarillas de algodón, tenemos bagazo de caña hidrolizado, ¿no? Entonces, y tenemos pastos de corte, tenemos silo, tenemos heno, bueno, hay de todo, sino que hay que saberlo utilizar. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja, cosa que en el altiplano no hay, ¿no? No hay. Allá los silos son generalmente todos los desechos de cultivo, lo almacenan, ¿no? Porque se seca, se almacena, lo utilizan para alimentos, o sea que no desperdician nada, pero se cría bastante, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos a, vamos a hablar, ¿no?, de la parte socioeconómica, las perspectivas de la crianza, de lo que es la producción de ovino, cuáles son las perspectivas socioeconómicas que hay. Entonces, en este caso, aquí uno habla de ventaja y desventaja, ¿no? Cuando hablamos de las perspectivas o los factores favorables en la crianza de ovinos, dicen, ¿no?, factores favorables: utiliza pastura de no muy buena calidad, o sea, no son exigentes en cuanto a lo que es la alimentación, en cuanto a forraje, ¿no? Utilizan tierra no muy buena y destruyen malezas. Sí, o sea, toda la maleza que los bovinos no consumen en los potreros, los ovinos, los caprinos lo consumen. Vamos a decir que son como unas desbrozadoras vivas, ¿no?, que todas las hojas van comiendo, ¿no? Entonces, son factores muy favorables que hay. Si ustedes ven a bovinos en un pastoreo, las plantas no la tocan, solamente pastura. Sin embargo, cuando hablamos de ovinos, los ovinos sí se las comen, sin problema, ¿no? O sea, por eso le dicen desbrozadoras, todo le sirve. Otro factor muy importante, favorable, es que producen carne, leche, lana, piel. Igual los caprinos, ¿no? Los caprinos producen carne, leche, piel. El abono también de estos animales es muy, muy rico, muy utilizado, ¿no? También esas son las condiciones favorables que hay. Los rendimientos son más rápidos. Aquí les decía yo hace rato, ¿no?, que los cambios que han hecho generalmente, dice, ¿no?, por las manos de obra son más baratos en bovino que en ovino, pero es verdad, en ovino es un poco más caro por las infraestructuras que hay, ¿no? Por las infraestructuras que hay. Se necesita más infraestructura que lo que es las otras producciones. Entonces, ahora cuando hablamos de rendimiento, son más rápidos. Si yo, por ejemplo, hago una comparación en cuanto a los rendimientos en carne, digo, en una hectárea de terreno, cuántos kilos de carne de bovino utilizo y cuántos kilos o gano, saco
¿O cuántos kilos de carne de ovino saco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánta carne yo saco? ¿No? En una hectárea de terreno de ovino y una hectárea de bovino. ¿Mm? En bovino, doctor, es 1 por 1. ¿Cómo es eso, 1 por 1? Una unidad animal por hectárea. Así se calcula más o menos aquí en Santa Cruz, ¿no? Todo uno. Sí, depende de la pastura, ¿no? Sí, correcto. Donde en una hectárea saco más carne de ovino o de bovino. ¿De ovino? ¿Ah? ¿De ovino? ¿De ovino? Sí, ¿Seguro? ¿Por qué? Porque entran más. más ovejas entran. Vamos a ver, ¿Habla de kilo de carne o de animal, dice usted? el kilo de carne, ¿cuánto produzco? Digo. Yo creo que bovino, porque bovino, porque el ovino, digamos, no pesa mucho. Bueno, a ver, todos tienen diferentes criterios. Está bien, ¿no? Pero yo a qué edad saco los bovinos al mercado. 30 meses más o menos, ¿no? Está en promedio 36 meses, creo. ¿No? Lo saco con 400 kilos vivos, creo 360, 380. Así es, ¿no? Entonces, si hablamos de kilo de carne, voy a decir que son unos 200 kilos, un 50%, 53%, dependiendo si es hembra, macho o novillo. Fíjense, 2 años y medio, vamos a decir, 30 meses. Y yo por hectárea meto 15 animales, ¿no? Y saco cada 6 meses. Animales de 25 kilos vivo, 12, 15 kilos vamos a ponerle. 15 kilos, gancho. ¿Cuántas veces meto en 2 años? Hasta 4 veces, ¿no ves? En 30 4 meses. veces. Claro, hasta 4 o 5 veces. O sea, saldría casi el doble, ¿no? Se produce más. Se produce Sí. más. Entonces, es a veces conveniente criar ovino. Las limitantes del mercado, ¿no? Las limitantes del mercado. Entonces, eso es lo que ocurre con estos animales cuando comparamos los rendimientos, son más rápidos. Más rápido porque cada 6 meses, 8 meses estamos sacando animales, pues, ¿no? Porque ya llega un peso de 25 kilos, 30 algunos, ¿no? Ya al año pasan de 40, 50 kilos. Entonces, hay buena perspectiva en cuanto a los rendimientos de ovino. Pero todo está en función al manejo, ¿no? Hay alimento, hay todo, se consigue eso. ¿Cuáles son los factores desfavorables para producir ovino? Precio de la carne, la lana, ¿no? O sea, eso es, un día está un precio, otro día está otro precio. La lana es así, ¿no? Pero la carne en nuestro medio nosotros lo mantenemos más o menos en 25, 27, si hay corte hasta 35 bolivianos. Doctor, ¿Eh? pero cuesta un poco venderlo, ¿no? Porque la gente no está acostumbrada igual a comprar carne de ovino. Ese es el problema, ¿no? Un ejemplo, doctor, mi hermano trabajaba en una empresa donde vivían en Caprino y decía que era muy pobre el mercado para sacarlo, pero lo que hizo el dueño fue poner un restaurante, digamos, de pura esa, a poner, digamos, chivo a la cruz, otras cosas, y ahí ganaban casi el doble. Dice. La cosa es venderlo cocido, que venderlo así
crudo, decía. Claro. Esa es una limitante, ¿no? Muy grave, por eso la gente casi no se mete. Pero ya de a poquito está concientizándose, se está abriendo más los mercados, se está aumentando la producción de ovino. En caprino todavía es más fregado, ¿no? Porque tiene la gente en mente de que son más olorosos y qué sé yo. Pero no es así, también es cuestión de manejo eso. Pero los precios, por eso es que dentro de la perspectiva, depende cómo se maneja, cómo hoy hay que hacer marketing, ¿no? Para mejorar todo lo que es la producción. O sea, no detenerse en la crianza, aumentar. O sea, el precio juega un papel muy importante. Ahora, depende cómo lo hacen, pues no hay que tener, se hacen cortes y todas esas cosas. Depende cómo lo presentan, se busca el mercado, supermercado, todas esas cosas. Otra situación, se considera una actividad secundaria, dice. Hasta terciaria podríamos decir eso. Porque en una ganadería poca importancia le dan a los ovinos, ¿no? Primero está la agricultura, después están los bovinos, al último lo utilizan los ovinos. Y cosa que los ovinos son los que la sacan de apuro a los ganaderos, ¿no? Cuando no tienen para pagar, venden ovinos. Cuando tienen que hacer dieta, carnean ovinos. No te carnean un novillo, por ejemplo, ¿no? Mucha carne. Mejor es metan nomás ovino que con eso alcanza. Entonces, es así considerada una actividad secundaria. Poca importancia, vamos a decir así, le dan a los ovinos. Raro es el ganadero que le da una importancia a su crianza de ovinos, ¿no? Cuando hablamos de precio, el consumo de carne de cordero, falta de consumo de carne de cordero. Sí, lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Es muy crítica esa situación, pero haciendo marketing para que vaya acostumbrándose a la gente. Es verdad, hay personas que ni la conocen la carne de cordero. Dicen, no me gusta, pero en general la gente del cuarto anillo, quinto anillo para arriba saben consumir carne de cordero. Porque yo ahorita pregunto ahí en la sala, ¿quién come carne de cordero una vez a la semana, por ejemplo? Doctor, yo como 2 veces. Qué bueno. Es muy rica la carne de cordero. Así es. Solo que aquí no se consume mucho, más es la carne de bovino. Así es. Por ejemplo, doctor, donde yo vivo aquí en el Plan 3000, solamente hay un lugar donde venden carne de cordero. En el mercado hay puestos. En el mercado solamente aquí hay un lugar, ¿no? Después no se pide. Sí. Aquí en la ramada, ¿cómo se llama? En el abasto hay una zona de puro carne de cordero, una carnicería. Entonces, ese es una limitante, ¿no? Por eso es desfavorable. ¿Están expuestos a ser atacados por depredadores? Sí, son muy mansos. O sea, los animales estos, si salen al monte fácil, ni balan siquiera, ¿no? Ni cuando le están pasando el cuchillo por el cuello, balan. O sea, para anunciar que lo están robando, pues nada. Por eso es que es muy fregado el asunto ese, la depredación, ¿no? Animales que paren en el monte y salen sin cría o se va con cría y todo. Dañino al vecino también. Entonces, es una situación desfavorable. Después las enfermedades, ¿no? La susceptibilidad a parasitosis. Aunque son un poco resistentes, pero se cargan rápido, peor cuando hay tiempo de humedad. Entonces se aconseja desparasitar cada cierto tiempo. Se calcula 3 a 4 desparasitaciones al año. Cuando hablemos de sanidad vamos a hablar más en eso.
Bien. Vamos a volver a entrar, ¿ya? Ahorita se va a cortar esto. Yo le voy a pasar el link, nuevo link, no al mismo link. Lo remite el enlace, ¿no? Para que sus compañeros entren más fácilmente. Porque hay algunos que no entran con el ID. Les voy a dar. Yo le estaba diciendo de que toda esta parte que le estoy dando, más o menos son las situaciones, ventajas, desventajas, cómo se puede hacer una crianza de ovinos cuando uno quiere empezar. Por ejemplo, qué es lo que uno tiene que tomar en cuenta para formar un rebaño, ¿no? Entonces, considerando todas esas pautas, vamos a hablar de que lo primero que se hace, ¿qué es lo que quiero producir? ¿No? ¿Qué es lo que quiero producir? Si quiero producir leche, carne, lana, entonces esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Y en base a lo que nosotros queremos producir, entonces tenemos que elegir los animales aptos para lo que yo quiera producir. Entonces, si quiero producir carne, voy a buscar animales que sean productores de carne, pues, ¿no? Quiero producir lana, voy a buscar razas que sean productoras de lana. Entonces, es muy importante en esto es la calidad genética. Lo que nosotros vemos o lo que vamos a producir, vemos los animales y por ende qué calidad genética hay. Ustedes saben que hay que tener mucho cuidado en cuanto a las inversiones que se hacen, ¿no? Generalmente cuando se compra los animales. Si cuando compramos genética tenemos que invertir, pues, ¿no? Y también tenemos que exigir. Eso es la cosa. Si estamos pagando, bueno, tenemos que exigir que es, sí, realmente son buenos o no son buenos. Entonces uno paga con gusto. Hay que empezar con manadas pequeñas para adquirir experiencia. Entonces, es importante, yo no me voy a arriesgar, ¿no?, a comprar un montón de animales si no sé nada, si no conozco. Está muy relacionado también la cantidad de animales en función al tamaño del terreno. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si yo quiero empezar, ¿no?, a criar, voy a empezar con pocos animales. Porque a medida que vaya pasando el tiempo voy a ir aprendiendo a manejar, ¿no? Si yo tengo, por decir, 10 hectáreas y tengo una capacidad de carga de X número, no me puedo exceder de esa cantidad. Por eso dice, la cantidad de animales está en función al tamaño del terreno. ¿Qué pasaría si tengo yo 10 hectáreas y que me alcance, voy a decir, para 200 cabezas o 200 vientres, voy a decir así? Entonces yo tengo que saber calcular. Por ahí se me crece un montón. ¿Qué va a pasar? Ahí comienzan los fracasos, ¿no? Comienzan a morirse, comienzan a enfermarse. Entonces, y si yo no tengo nada de experiencia en esto, entonces voy a tener muchos problemas. Entonces, es bueno relacionar bien qué es lo que uno tiene como terreno, qué es lo que uno tiene como forraje, si es que nos alcanza para una determinada cantidad de animales. Así es como nosotros tenemos que trabajar. ¿Entienden? Y en todo rubro, ¿no? No podemos exceder la capacidad de carga de los terrenos porque es un problema. Es un problema. Otra situación. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Generalmente en ovinos se tiene a veces determinadas
determinadas situaciones de cuándo empezar, ¿no? Como estos animales son estacionarios, así que a veces es bueno saber cuándo empieza, ¿no? Generalmente empezamos a comprar en verano, o sea, animales que tengan 10 meses, un año, ¿sí? Para que los servicios ya sean en otoño. O sea, generalmente hay un periodo de adaptación, ¿no? Un periodo en ese periodo va a haber crecer un poco más, por eso comprar animales de un año. A un año deberían entrar a reproducción. Cuando hablemos de reproducción vamos a ver por qué eso, ¿sí? Entonces, los servicios son en otoño. Hay un periodo de entrenamiento justamente en ese, desde verano, otoño, uno va trabajando, va conociendo los animales, va viendo los ciclos estrales, todo eso, y el peso que van teniendo, ¿no? Normalmente un 70% del peso adulto es apto ya para entrar a reproducción. Entonces, así se considera. Así es cuando uno tiene que empezar bien. Debe haber potreros, sí, seguro, ¿no? Y que debe haber alimentación, forraje, sea ensilado, sea heno, sea pastura de corte o pastura cultivada, pero sí tiene que haber. No hay que perder de vista de que hablamos de rumiantes. Entonces, cuando hablamos de rumiantes, pues tiene que ser pasto, su alimento base. Ya cuando uno quiere aumentar el rendimiento, puede utilizar alimentos balanceados, hacer una fórmula, todas esas cosas, ¿no? Entonces, así es como uno tiene que pensar. Comprar hembras y machos de la misma edad y condición corporal. Es bueno eso. Si compramos de 8 meses, 9 meses, 10 meses, que sean parejos. Porque al siguiente año ya el macho lo deja lejos a la hembra. Pero en un principio empecemos el mismo porte, ¿no? Para comprar hay que observar ubres, pezones, testículos en hembras y machos. O sea, las ubres muy importantes, los pezones, seleccionar bien los pezones, porque puede haber pezones ciegos, ¿no? O sea, que no tienen el huequito para que salga la leche. Entonces es un problema y eso se transmite. Los testículos, que sean bien iguales, simétricos, la textura, el tamaño, que no estén muy pegados al abdomen, ¿no? Porque en estos animales los testículos pegados al abdomen pueden producir esterilidad, ¿no? Entonces, ahí hay un problemita. Eso es importante saber, ¿no? O sea, la ubre, el tamaño de los pezones, que no sea muy grande, muy chico, entonces, y los testículos. Y más que todo, ver registro de los animales. Uno va a saber si no está comprando hermanos, ¿no? Y siempre hay que comprar de una granja que lleve bien la crianza de sus animales, porque nosotros estamos haciendo una inversión. Estamos haciendo una inversión ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, si estamos pagando, vamos a exigir registro, todo eso de cada una de las hembras que nosotros. Por eso es comprar los animales de granjas de prestigio, ¿no? Es importante saber eso. La sanidad. También se debe tomar en cuenta eso. Estoy remojando la palabra. Está muy seca la garganta. La sanidad, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos nosotros?
el estado de salud del animal. Tenemos que ver si está bien conformado, ¿no? Si es robusto, bien vigoroso. Porque animal sano, animal que nos va a dar buenas crías sana. También dentro de lo que es la sanidad tenemos que ver las mucosas, ¿no? ¿Qué nos muestra la mucosa, el examinar mucosa? ¿Nos muestra el estado del animal? Si está anémico, doctor. Así es. Anemia, ¿no? Y Sí. si está anemia, ¿qué nos indica? Mala alimentación. Puede Mala- ser babesiosis o una enfermedad por garrapata. Así es, parasitosis, ¿no? Cualquier parásito. ¿Sí? Entonces, generalmente, cuando está muy cundido de parásitos, los animales muestran, ¿no? La palidez de las mucosas, las encías muy blancas, ¿no? Inclusive hay un edema en la papada para ver lo que a simple vista uno dice, este animal está parasitado. O sea, eso es lo que uno tiene que descuidarse para determinar que ese animal está enfermo. La piel, ¿por qué examinamos también su elasticidad? Deshidratación. ¿Va? ¿Sí? No escuché bien. Para saber si está deshidratado. Así es. Si está deshidratado, ¿qué nos indica ese animal? ¿Con qué está padeciendo? ¿Mm? O sea, cuando hay eso, nosotros tenemos que relacionar mucho, ¿no? Lo que es la mucosa. Puede ser que esté con diarrea, porque la diarrea no va a producir una baja elasticidad de la piel, ¿no? Entonces, muy deshidratado. Entonces, el animal muestra ese problema. Y hay que ser muy curioso porque los animales son muy resistentes, a veces no muestran esa apariencia. Otra situación que hay que considerar son las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Para comprar, para no llevar enfermedades, hay que hacer un análisis. Entonces, nómbrenme 4 enfermedades infectocontagiosas. Ustedes ya llevan enfermedades. ¿Mm? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Sí. Brucelosis. ¿Qué más? Leptospira. La rabia. La rabia mata, ¿no? Tuberculosis, doctor. La tuberculosis, ¿no? Las infectocontagiosas son varias, ¿no? La rabia, aptosa, todas esas cosas entran. Pero esos matan rápido. Pero cuando persiste, por ejemplo, en un animal vivo, está la brucelosis, ¿no? Leptospirosis, vibriosis. Entonces, hay varias enfermedades que uno, para descartar, tiene que hacer análisis, ¿no? Siempre, para comprar animales, tiene que uno exigir esa situación. Los defectos congénitos o adquiridos también hay que ver. Los congénitos, algunos son... Doctor, los linfomas también son contagiosos en ovinos. ¿Seguro? Linfoadenitis. Ajá, pues le comento porque yo también trabajé hace años atrás en una empresa de ovino que nos dedicamos solamente a genética y carne.
pero yo solamente veía la parte administrativa. Y los linfomas, ese era el problema de linfomas y el problema de patas Sí. en el criadero, ¿no? Ajá. Hay ese problema de linfoadenitis gaseosas. Y eso es normal. Y problema de pododermatitis, que son las patas. Pero es cuando hay mucha humedad, eso, ¿no? Entonces, Sí, doctor. eso lo vamos a ver cuando hablemos de enfermedades. Solamente cuando hablamos de congénito, son los defectos con que nacen, ¿no? Hay varios defectos, como también hay adquiridos en el transcurso de su vida, por ejemplo, o de chiquito, cuando nacen, se lesionan y cuando ya hay que venderlo, ya muestran defectos, ¿no? Entonces uno tiene que cuidar, y por eso estamos hablando de cuándo empezar, cómo empezar, todo eso. ¿Listo? Hay otra situación. Es bien importante conocer esto. Pero yo le estoy dando paso a paso todo lo que uno puede considerar para arrancar, ¿no?, un criadero. Concluyendo, por ejemplo, de vegetación, 150 días. Cruz, hay parto todo el año. O sea que nosotros podemos sacar hasta 2 partos al año, pero no se aconseja, ¿no? Generalmente son 3 partos en 2 años para no explotar muy fuerte a los animales. Pero los animales pueden ciclar, pueden empreñarse en cualquier época del año, aunque sí sean fotoperiódicas, ¿no? Uno establece la época. Esto podemos considerar como ventaja. Partos simples, dobles y triples hay. En caprino hasta 4 paren algunas. En el peso, al matadero alcanza a los 4 o 8 meses. La utilización de nutrientes es más efectiva, mayor eficiencia en la utilización de nutrientes. O sea, lo que pasa es que el animal asimila mejor todo lo que come. O sea que come hierbas arbóreas, hay ramoneo, hay pastoreo. Ellos asimilan mejor todo. La carne animal mayor que los bovinos, ya le habíamos hablado de eso, ¿no? Son seleccionadores y ramoneadores. O sea, ellos comen todo lo que pillan, pero hay hierbas que no lo comen, ¿no? Pero básicamente en el ramoneo todo les sirve. Generalmente en las malvas, las que están chiquititas, arbóreas, ahí a veces son un poco selectivas. Pues nadie come una plantita que sea espinuda, ¿no es? Difícil. La resistencia a enfermedades y parásitos, esos sí son resistentes. O sea, el ovino es tan noble a veces y caprino que cuando está en las últimas recién manifiesta sintomatología en algunas enfermedades. Por ejemplo, la parasitosis. Si uno no se da cuenta, ellos están tranquilos, andan, pero cuando ya falta unos días que se mueran, recién van a mostrar que están cargados de parásitos. O sea que uno como técnico tiene que estar mirando, ¿no? Y detectando cuál está enfermo, cuál no, porque depende de la zona donde trabaja uno también. La resistencia puede resistir algunas hasta que hay tiempo de hacerle tratamiento, ¿no? La resistencia a la sequía y temperaturas extremas sí son resistentes. Por eso se crían aquí en el Chaco, que es temperatura alta, y también se crían en el altiplano, que son temperaturas bajas. La sequía, en el Chaco se dan sequías largas y se crían. No se mueren. Los primeros que se mueren son los bovinos. Los caprinos bovinos aguantan, ¿no? Porque ellos buscan. Sin embargo, en el Chaco, por ejemplo, un ejemplo es
los animales, si no hay pasto, están fregados, ¿no? Pero los ovinos y caprinos hay ramoneo, hay hojarascas, todas esas cosas, y consumen y la pasan. No son, la sequía las aguantan porque no toman agua todos los días, vamos a decir así. Plano lo mismo. Los ovinos son bastante resistentes, aún allá que escasea mucho la parte alimentaria, ¿no? Ventaja, ya habíamos hablado, o sea, resumiendo, es una actividad secundaria, ¿no? Los precios relativamente bajos, poco consumo de carne y leche y fácil precio de depredadores. Esas son las más claves que hay, ¿no? De ventaja para criar cabras y ovejas. Actividad secundaria, no poco y nada le dan atención a veces a los ovinos, los caprinos, cuando hay agricultura, cuando hay ganadería. Los precios ya habíamos dicho de que son relativamente bajos, ¿no? Nosotros tenemos acá precios de 25 pesos, 27 pesos. Y el problema es el consumo de la carne. Poco apetecida la carne de cordero, de cabra. La leche peor, la leche de cabra. Generalmente los que consumen todos estos productos son gente que no viven, que no es de acá de Santa Cruz, gente extranjera, ¿no? O gente que ha venido del sur, del altiplano, tiene la costumbre de consumir carne de cordero, carne de cabra. Y la gente extranjera, los españoles, consumen bastante productos, subproductos de la leche, ¿no? El queso, yogur, todas esas cosas. Entonces, pero sin embargo, la gente de aquí, cruceña, voy a decir, poco y nada consume eso, ¿no? Para que son realmente cruceños. Si veo, digo, primer anillo, todos consumen hamburguesa, pollo y qué sé yo. Segundo anillo, vamos a decir que entra un poquito de cerdo, carne de res, qué sé yo. Cuando ya salimos el cuarto anillo, ya comen de todo, ¿no? O sea, los asentamientos, las migraciones están más acentuados desde el tercer o cuarto anillo para adelante. Y tienen la costumbre de comer, pues, ¿no? Generalmente la gente de cordillera, la gente de los valles, la gente del altiplano, tiene la costumbre de comer carne de cordero, chivito al palo, como decía alguien por ahí, ¿no? Igual cordero al palo. Y bueno, así es la situación en cuanto a la crianza de cordero. Claro, seguro que sí. No se invierte mucho, ¿no? A medida Doctor, que uno va creciendo, va aumentando, ¿no? Claro. ¿Y cuál es su su precio por kilo? Kilo vivo, kilo gancho. Kilo gancho de mercado está 25, 27 pesos. Poquito 25, más que el cerdo. 27 bolivianos. Y 30 ves, hay en lugares 30 hasta 35 bolivianos cuando venden por corte, ¿no? Hay algunos friales que ofrecen. Por corte mejor. Generalmente no se puede hacer grandes cortes, ¿no? Generalmente compran cordero entero, si no un cuarto, dice la mitad del cordero, del chivo. Así se vende. Le comento, doctor, si es por corte la venta de carne de cordero, se va mucha carne, se desperdicia. Le comento porque como yo trabajaba y más entramos en tema de corte, y que se llama, comercializamos a los mejores restaurantes de acá de Santa Cruz, se pierde mucha carne si es por corte. Así es. Así es. Pero venden caro, ¿no? 35, 40, 45 el kilo. Sí, se vende cara, digamos, la pierna la vendíamos a 45 el kilo y Claro. lo que era la parte del lomo a 70 el kilo. Claro. Pero se desperdicia harta carne, sí, digamos, ¿no? La costilla es más barata, seguro. La costilla la vendíamos a 35 el kilo. Claro, menos carne. Uh-huh. Así es. Bueno, vida con el precio y la calidad también que uno le pone, ¿no? a los cortes. Que vender, vamos a decir así, en carnicería, que se vende una pierna
te venden paleta, un brazo, costilla, o venden por mitad y todo es al mismo precio, ¿no? No tiene diferenciación de precio en la carnicería. Yo le voy a pasar, hasta aquí quedamos, yo le voy a pasar algún trabajito para que vayan viendo la parte estadística, ¿no? Y en el transcurso de los días voy a hacer los grupos y después les voy a pasar para que vayan preparando ustedes su trabajo de exposición de razas, ¿listo? Eso no importa que sea de inmediato o el rato que tenga, porque ustedes me lo van a pasar a mí, no lo van a poner al aula, porque vamos a seguir avanzando nomás solamente para que ustedes conozcan. ¿Listo? Bien. De lácteos en cabras y diferente de los ovinos. ¿Cómo? Lo que es lácteo, o sea, leche, digamos, leche, que es esto, ¿no? Lo que producen las cabras y los ovinos. Ese es un trabajito que yo le iba a dar. Así que tenga paciencia, después van a ver la propiedades organolépticas de las carnes de cabra, carne de cordero, su leche, todo eso, ¿no? Ya, doctor, gracias. La leche es más asimilable, las células son más globitos de grasa, más pequeñitos, más digeribles. Y muchos lo utilizan medicinalmente, ¿no? La leche de cabra. Para problemas de correcciones de digestión, por ejemplo, en niños. Cuando hay intolerancia a la lactosa, por ejemplo, con eso regulan. De las vacas, digamos, un promedio de 10 litros sale 1 kilo de queso. En las cabras, más o menos, ¿cuánto sería para sacar 1 kilo? Dependiendo del cuajo. Es más el rendimiento. Dependiendo, vos podés utilizar 8 litros, ¿no? Por kilo de queso. Hasta 7 kilos. Porque las células que tiene la leche, o ¿cómo se dice? La parte de grasa que tiene la leche es más menuda, voy a decir así, que la otra leche. Por eso el rendimiento es mayor. Ya, entonces, lo que es el cuajo no tiene nada que ver. ¿Cómo? Lo que es el cuajo para cuajar, ya no tiene nada que ver en... Sí. No. El cuajo es una enzima que ayuda a la coagulación nada más. ¿Ah? Sí. El que usted dijo, depende del cuajo, creo que dijo, y yo... No, te decía, no, el cuajo es el mismo. Con eso, es nomás lo que decía la señorita hace rato. Son las células que tienen, los glóbulos de grasa que tiene la leche, la leche, ¿no? Entonces, de 8 litros más o menos, medio, digamos, pues, sale 1 kilo de queso. Hasta un poco menos, oye. Está un poco menos. Y como no se produce mucho, el litro de leche, por ejemplo, está 15, 20 bolivianos. Y el queso creo que está 60, 100 bolivianos, kilos, hasta más. ¿No? Ya, doctor. Esa era mi pregunta. Gracias, doctor. Listo. Bueno. Chau. Hasta luego,